Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Círculo Político. Luis Rodríguez Munguía. Hola Alejandro, buen día. Víctor Barrera, ¿cómo estás, Víctor? Bien, bien, bien. Alejandro Lelo de la REA, les vamos a analizar los temas políticos de la semana. El primero de ellos, la norma 024 de separación de basura. A partir de este mes ya nos vamos a estar obligados a separar la basura, ya no en 2, sino en 4. Orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y basura que sea muy voluminosa, que puede ser los escombros, que puede ser desechos de una construcción, etcétera. Es una norma poco complicada, si vemos las posibilidades de su implementación. ¿Nació muerta esta norma? Es la primera pregunta que quería Víctor. Sí, yo creo que sí nació muerta totalmente. Primero porque en la Ciudad de México no tenemos esa cultura de separar como personas. Y luego la misma ciudad no tiene los camiones necesarios para separar. Apenas se implementó la de separarla en 2 y no todos los camiones utilizan la separación. A mí me ha tocado pues, directamente sacar la basura de su casa y yo sí la separo en bolsas, pero cuando llego lo que hacen la gente de la basura es todo al mismo sitio, ¿no? Y habiendo 2 espacios, el espacio más delgado que es para el orgánico y el espacio más ancho que es para el inorgánico, porque se supone que es el mayor bulto de basura. Lo que estás diciendo es que si no se puede con 2, menos con 4, ¿no? O sea, nació muerta totalmente. Mira, yo creo que sin duda sí es una iniciativa interesante, que se logre o no, yo creo que es otro tema. Así sucedió el mismo debate que estamos ahorita analizando cuando justamente se decidió la separación de la basura entre orgánicos e inorgánicos. No ha habido una total inserción cultural en el ánimo de la ciudadanía para hacerlo, pero sin duda en un momento hay que hacerlo. Claro. El tema es que hay que empezar a hacerlo aún y cuando haya nacido muerta esta iniciativa, aún y cuando no exista la cultura al 100% en la ciudadanía, pero en un momento hay que empezar a hacerlo. Sí. Que suceda o no, o que suceda a medias o no, eso lo veremos en el camino, porque como decías, no hay la infraestructura en transporte de residuos para separar en 4 etapas, ¿no? Pero la historia no acaba ahí. El tema es dónde depositan en 4 sectores los confinamientos de basura. No hay 4 confinamientos de basura distintos. Al final, si mucho hay 2, sí. Si mucho. Pero en realidad es que a veces hay 1 nada más, ¿no? Sí, 1 porque rellenan, echan lo orgánico abajo y luego ya rellenan con lo inorgánico arriba. Y no sé si eso sea el impacto ambiental más viable o óptimo para hacerlo, ¿no? De tal suerte que yo creo que sí es bueno la iniciativa, pero es un tema de cultura. Insisto, este país lo que necesita es cultura por muchos sectores, cultura ambiental, cultura de salud, cultura política, cultura, en fin. Y ese es uno de esos temas culturales que el país empieza de alguna manera a necesitar. Claro. A largo plazo va a ser. Sí, yo creo que también se atraviesa aquí otro problema en la práctica. Qué bueno que, coincido contigo, Luis, qué bueno que está la ley, qué bueno que está la norma, que se empiece a tratar de implementar. Es mejor que exista la norma que no haya nada, ¿no? Hay un problema con el que también se van a enfrentar, que es todo el sector de trabajadores, de recolectores de basura. Principalmente el chofer de los camiones es el que tiene sueldo y es el que está asalariado, el que trabaja para el gobierno. Los demás que son ayudantes no reciben salario, entonces su ganancia es de lo que la gente les dé. Lo que cobran ellos por llevarse un colchón, por llevarse el mueble, etcétera. Y aquí el gran problema es que ellos son los primeros beneficiarios de que no entre en práctica esta norma, de que la gente llegue al camión con su mueble, con sus bolsas de basura revueltas. Sí, se la recibo, pero tienes que entrarle con una propina. Yo creo que esa parte va a ser un poco más complicada en la práctica que otro tipo de problemas como la cultura, ¿no? Sí, yo por eso decía, nació muerta, no que esté mal, nació muerta porque no hay una preparación antes de, ¿no? Si tuvieras los vehículos, si tuvieras a la gente adecuada para recibir la basura y que te dijera, sí, que iba para esto, pero antes te piden, deme y yo la tiro. No importa dónde caiga, yo la voy a tirar, pero deme por lo menos 2, 3, 4, hasta 5 pesos están pidiendo por bolsa y ahí empieza el gran negocio. Entonces yo creo que por eso nació muerta, no que esté mal, nació muerta porque no hay
el entramado necesario para sacar adelante algo que debe ser bueno para nosotros y para los que vienen en el futuro. Sí, el tema de la basura es que la basura no la queremos ver enfrente de la casa de nadie. Es siempre, no me importa dónde la tires, pero llévatela, ¿no? Y sí, ha habido el ambiental, y en específico el tema de los desechos de una ciudad que produce más de 200 toneladas al día de basura, o 200.000 toneladas de basura. 200.000 toneladas. Dicen que es un 1.5 kilogramos de basura por habitante. Por habitante, pues multiplícalo entonces, ¿no? El tema es que sí ha habido un olvido, ¿no?, de todo lo que significa la industria del reciclaje, la industria de los desechos, y no solo es un tema también cultural, es un tema de negocio, claro, muy fuerte, que vale millones de pesos. En fin, es complicado, pero sin duda yo creo que hay que empezar, aunque haya nacido muerta esta normatividad. Hay una frase que dice, hoy es un buen día para cambiar, ¿no? Hoy es un buen día para cambiar. Hoy es un buen día para que esta normatividad empiece. ¿Qué suceda? ¿Quién sabe? Pues empecemos separando la basura como nos indican y ojalá podamos llegar a los camiones y así la encontremos cómo tirarla conforme a la norma 024. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con nuestro segundo tema. La zona metropolitana del Valle de Toluca se ubica entre las de mayor contaminación ambiental en el país, provocado principalmente por los automotores que emiten precursores de ozono. Los dueños de los automotores tienen la obligación de evitar mayor contaminación para ofrecer un mejor futuro para la salud de sus hijos y todos nuestros seres queridos. En Multiservicios Toyocan brindamos el mejor servicio de verificación de gasolina, diésel y gas, con rapidez, eficiencia y avalada con la calidad ISO 9001-2008. Nos ubicamos en Avenida Independencia 1605 Oriente, zona industrial. Bueno, nuestro segundo tema es el incremento de los índices delictivos. Vamos a tocar el tema en general y bueno, eso también se ha manifestado en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nos dicen las autoridades? Que es una consecuencia del nuevo sistema penal acusatorio. Y son básicamente 2 o 3 razones las que dan. Número 1, que los delincuentes por ciertos delitos ya enfrentan el juicio en libertad y entonces pueden de alguna manera seguir delinquiendo. Número 2, las preliberaciones se han hecho de alguna manera más fáciles, se han adelantado en algunos casos. Y número 3, otro tema que tocan mucho, que es en el caso sobre todo de delitos de portación de arma, que pueden enfrentar los procesos en libertad. Es decir, si agarran a un delincuente con una pistola que no entra en las que son categoría de uso exclusivo del ejército, puede enfrentar su juicio en libertad. Y eso también tiene que ver con que la ley que penalizaría con mayores sanciones y convertiría en grave el delito de portación de arma, no se ha terminado de aprobar en la Cámara de Diputados. Pongo que este tema de discusión, Luis, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que a mí lo que me preocupa es que el tema no es el nuevo sistema penal acusatorio. Yo creo que el tema es que esas personas que estuvieron privadas de su libertad salgan y no salgan con la más mínima corrección para insertarse a una sociedad. Es decir, el delincuente es preso y luego sale por ese nuevo sistema penal acusatorio, pero sale a lo mismo. Sí, claro. Entonces, de nada sirvió haberlo recluido, no hubo una reinserción social, no hubo un cambio de conducta, no le dieron oportunidad, no le dieron la atención adecuada para que alguien pudiera salir de su y ubicarse en un empleo formal, de su reclusión y ubicarse en un empleo formal. Eso es para mí lo más preocupante, que la cifra subió, que bajó, que acusan al senador, que le dice ya está la bolita, ¿no?, a Renato Sales y que se ponga a trabajar. Es parte de, yo diría, una grilla política, pero lo más preocupante es que como hay un gran fracaso en el sistema penitenciario del país, sí, donde finalmente estos delincuentes o estos privados de su libertad salen y no pueden hacer vida común en
su sociedad, en su comunidad. ¿Y qué hacen? Pues vuelven a delinquir. Es el único que les queda, ¿no? Realmente cuando alguien es atrapado, pues lo único que se hace es carne de cañón. Entra al reclusorio, el reclusorio no sirve, como dice su nombre, centros de readaptación social, es al contrario, ¿no? Universidad de la delincuencia, porque también ahí adentro de los reclusorios hay una infinidad de corrupción. Entonces el chico, un chico de 18, bueno ya de 19 años que entra a un reclusorio, no entra a readaptarse, entra a especializarse, porque hay también mafias al interior de los reclusorios y como tú dices, Luis, sale y alguien que, pues ahora ya está prohibido pedir los antecedentes no penales y todavía te lo siguen pidiendo en algunos empleos, eso ya es discriminación. Entonces el chico este ya no tiene oportunidad y lo único que hace es volver a delinquir, y lo que hacen nuestros legisladores es, bueno, hay que darles oportunidad, si no tiene un arma que sea de uso exclusivo del ejército, pues no hay problema, puede seguir porque por necesidad. Si vamos a hacer esas leyes tan laxas como lo están haciendo los diputados que solo se dedican a pelear de voz y no a trabajar, como este senador Barbosa, pues lo único que estamos haciendo es pues que robe, pero aunque sea poquito, pero que robe para que sobreviva. Estamos haciendo una sociedad sin ley, estamos haciendo una sociedad, como tú dices, sin readaptación, y no tiene solución en realidad, ¿eh? Nada más va a ser la pelotita de un lado para otro y seguiremos una sociedad insegura para todos. Yo lo que sí he visto en la ciudad en los últimos meses es una frecuencia mayor de jóvenes que se ve y que ellos mismos dicen, se suben al transporte público y dicen que son expresidiarios y empiezan a pedir dinero y con una amenaza velada de que no los vamos a asaltar, acabamos de salir de la cárcel y como salimos de la cárcel no tenemos ninguna forma de que nos den la oportunidad nuevamente de reinserción y de tener un trabajo honesto, que tampoco creo que muchos lo estén buscando en realidad. Y eso sí creo que sea consecuencia de este sistema penal acusatorio. Es decir, sí facilitaron las preliberaciones, pero tampoco creo que esta postura que, por ejemplo, acordó la Convención Nacional de Gobernadores y la CONAGO, de tratar de cerrar el paso otra vez legalmente a estas lagunas que hay que permiten a los delincuentes salir tan fácil de prisión, creo yo que tampoco va a terminar de resolver el problema. Vamos a volver a la misma, otra vez la sobresaturación de las cárceles, pero el problema, como dice Luis, no se termina de resolver, ¿no? Pues no, porque sale, o puede salir con un tema de preliberación con este nuevo sistema penal acusatorio, o puede salir bajo fianza, o puede salir 3 años después. Pero el problema es que sale a lo mismo. A lo mismo, sí. O sea, puede salir antes bajo este nuevo sistema o puede salir después bajo el sistema viejo, ¿no? El problema es que sale a lo mismo. Sí. O sea, lo sacas antes o lo sacas después, el privado de su libertad va y vuelve a delinquir. Sí, lamentablemente. Entonces el problema no es el sistema penal, que está bien hecho, desde mi punto de vista yo creo que sí, porque eso estuviera bien hecho si realmente se cumpliera la readaptación, la reivindicación dentro de la prisión. Sí. Pero no sucede así. Sí, el problema es en las penitenciarías, ¿no? Exacto. Cada día vemos enfrentamientos dentro de las cárceles, vemos muertos, vemos que extorsionan desde adentro, vemos que secuestran desde adentro. Hay drogas que se venden de manera con toda libertad, hay tianguis, en fin, es un zoológico impresionante en las prisiones de México, ¿no? Entonces, yo creo que el tema no es, en mi punto de opinión, no es preliberarlos antes o después. Al final, si no es una persona que estuvo realmente recapacitada, readaptada, y que la misma sociedad tampoco es que lo quiera cuando esté libre, pues oye, pues es que sales de la cárcel, pues yo no quiero ninguna persona en mi empresa que haya salido de la cárcel, sí. ¿no? Entonces hay una complicidad perversa entre sociedad, autoridad y las propias instituciones carcelarias en el país, ¿no? Vamos a ver si le entran de veras al tema de fondo, como dicen mis colegas. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos con nuestro tercero y último tema. La zona metropolitana del Valle de Toluca se ubica entre las de mayor contaminación ambiental en el país, provocado principalmente por los automotores que emiten precursores de ozono.
Los dueños de los automotores tienen la obligación de evitar mayor contaminación para ofrecer un mejor futuro para la salud de sus hijos y todos nuestros seres queridos. En Multiservicios Toyocan brindamos el mejor servicio de verificación de gasolina, diésel y gas, con rapidez, eficiencia y avalada con la calidad ISO 9001-2008. Nos ubicamos en Avenida Independencia 1605 Oriente, Zona Industrial. Continuamos aquí en Círculo Político. Nuestro tercer tema, los candidatos independientes hacia 2018. Hay un candidato que va a empezar a hacer ruido en los próximos días, cada vez con mayor fuerza, es Armando Ríos Peter. Él trae un proyecto muy interesante que se llama Aula 365, que es 300 candidatos a diputados federales, 64 al Congreso y un candidato presidencial. Algunos lo ubican dentro del sistema político como parte de, otros lo ubican con un candidato outsider o fuera del sistema político, y también hay quienes lo comparan con el hoy presidente francés, Macron, le dicen que es el Macron mexicano. Pongo aquí el tema en la mesa. Bueno, yo creo que el fenómeno de los independientes, sea Ríos Peter o no, va a suceder en este país. Ya sea porque hay un grupo de políticos e intelectuales que lo han sembrado, no en estos últimos meses, sino lo vinieron construyendo de tiempo atrás. El fenómeno Bronco en Nuevo León, Kumamoto en Jalisco, Cloutier como diputado federal, en fin, y otros más que hay en distintas partes del país. Hay ya un fenómeno que avanza, se puede llamar Ríos Peter como la cabeza más visible, quiere también Ferris de Con, quiere Noroña, quiere Álvarez de Icaza. Quiere repetir Jorge Castañeda, ¿no? Jorge que fue Castañeda, uno de los iniciadores. Pero sin duda yo creo que es un fenómeno que yo ayer estaba comentando con un colega, es que sea Ríos Peter o sea quien sea, va a suceder. Y yo creo que el tema central es restarle votos a López Obrador, porque dice un ciudadano, bueno, yo no soy priista, pero tampoco soy perredista, pero tampoco soy morenista. ¿Cuál es mi opción? Un independiente. No creo que gane, pero sí va a ser el que le va a restar mucho a la opción de un López Obrador, ¿no? La gente no quiere a López Obrador, pero tampoco quiere un PRI, tampoco quiere un PAN. Aun y cuando el PRI pueda ganar o el PAN puede ganar una elección presidencial, sin duda el fenómeno de los independientes va a sembrar la agenda de cara a 2018. Sí, estamos en una democracia que empieza a crecer como tal. No es que no la tengamos, sí hay, pero ahora con esta figura de independiente, esta democracia puede crecer, pero para el beneficio de los partidos propios, no para el beneficio de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque un independiente a fuerza tiene que salir de un grupo político, que seas independiente porque no cae. ¿No? Bueno, de un grupo de poder. Yo lo siembro más en el político porque siempre salen de ahí, de los grupos políticos, pero eso es un grupo de poder. ¿Por qué? Porque aquel ya conoce las bases, lo profundo de la política y sabe por dónde moverse. Un independiente que nosotros tengamos la idea de que yo quiero ser independiente, a fuerza voy a necesitar de un poder atrás de mí que me vaya empujando. ¿Y quiénes saben más de ese tipo? Pues los partidos políticos, la gente que se mueve en la política. Y sí, tienes toda razón, Luis, los independientes vienen a restar los votos del menos favorecido o del más favorecido. En este caso, el PRI puede restarle votos a Andrés Manuel si apoya a 3 o 4 independientes, como lo hizo en el Estado de México. Movió a gente independiente para restarle votos a Morena, y Morena puede restarle votos al PRI si es que va punteando. Es decir, aquel que vota por un independiente que no va a ganar, le está quitando el voto a un segundo lugar y deja en la punta siempre el primero. Yo creo que un proyecto serio de un candidato independiente tendría que ser que los personajes que han sonado, los que mencionaste, Luis Álvarez Icaza, Fernández Noroña, Jorge Castañeda, Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Juan Ramón de la Fuente, todos estos que se han mencionado, que todos se pusieran de acuerdo verdaderamente y saliera uno solo.
uno solo de los candidatos independientes, y ese sí podría ser en todo caso competitivo, podría tener alguna posibilidad de ganar. Si no va a ocurrir lo que ustedes están diciendo, simplemente su función, su papel va a ser restarle votos a cierto candidato, porque pueden sacar algún candidato muy parecido a López Obrador para que le quite a él, otros sacan otro candidato que se parezca al del PRI para quitarle al PRI, a lo mejor otro al del PAN, entonces se convierte esto en un juego burdo de sacar candidatos presidenciales independientes meramente para restarle al opositor, ¿no? Sí, yo creo que el fenómeno de los independientes nadie ya no se puede parar. No. Y a mí lo que me preocupa son las reglas electorales, que de repente pueden ser muy disparejas para un independiente a un candidato emanado de un partido político, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí donde va a ser el atorón, el atorón, toda la parafernalia que enreda un candidato político a la presidencia, a lo mejor es muy distinta a la de un independiente, ¿no? Aprovechando el espacio, hay un portal que hemos lanzado con Alejandro que se llama losindependientes.club, en donde este portal, el objetivo central es dar voz o dar información y noticias justamente de todo lo que sucede alrededor de los candidatos independientes de miras a 2018, ¿no? Sí, lo que tú lo estás diciendo exactamente. Un independiente, el golpeteo va a ser distinto. Un independiente es pequeño, económicamente hablando, un partido político es grande. Entonces, si el independiente tiene que ejercer, como dice Alejandro, o se ponen todos de acuerdo para tener un poder atrás de ellos, cada uno con su gente, para crecer y empezar a competir, o se tiene que vender a un partido para que el partido le sostenga esa campaña y después ya como independiente, entre comillas, llevar a la gente del partido que atrás lo estuvo sosteniendo, ¿no? En la próxima espacio les prometo que les pongo sobre la mesa cuánto cuesta una campaña presidencial, ¿no? Una campaña presidencial, una campaña senador, una campaña diputado federal, para tener números duros de el costo real. El costo real o lo que permite la ley, ¿no? Sí. ¿Cuánto recursos le da el instituto a cada partido? A cada partido, el instituto electoral a cada partido, y de ahí lo bajan para los recursos de campaña, ¿no? Eso no sé, desconozco si primero debe juntar las firmas para acreditar. Primero las firmas para acreditar la candidatura y ya luego pues bajar 800,000 firmas, sí. 800,000 firmas para presidente de la República. Y de ahí para abajo, ¿no? Sí. Y de ahí para abajo. Y eso es meramente es algo económico que tiene que gastar de su bolsillo, ¿no? ¿Cómo y quién le va a poner para juntar 800,000 firmas? Tienes que... Porque ahí no te da dinero el gobierno federal. Hasta el momento que no... Tú ahí puedes ya pone en duda lo independiente, ahí ¿no? pone en duda lo independiente. No partidistas, yo creo que sería más pulcro decirles no partidistas, ¿no? Pero también es absurdo pensar que nadie venga de un partido, lo que digo. O sea, al final de cuentas salen de los partidos, ¿no? O sea, al final grupos de poder. El hombre cualquier candidato está adscrito a algún grupo que lo apoya. Llámese político, llámese empresarial, llámese de poder, llámese religioso, llámese lo que quieras. No es que salga de la espontaneidad de la vida y vaya por las calles pidiendo firmas porque yo quiero todo el mundo lo apoye, sí, ¿no? Pues no, eso es absurdo. No, tienes que tener a alguien atrás. Tienes que tener algo atrás. Algo atrás. Alguien que te apoye, que crea en tu proyecto, que crea en tu programa, que crea en ti. Y que te direccione. Y bueno, y si tienes un grupo que te direccione, pues es un candidato, ¿no? Claro. De tal suerte que sí, detrás de los independientes, pues sí hay un grupo de poder o un grupo político, hay ideales detrás de un candidato. Y los ideales se construyen de manera colectiva. Sí, no. De tal suerte que pensar que un independiente es aislado, pues es absurdo. Que lo piensa así, pues no es así. No es así. No, en esa lógica nunca ganaría un independiente, en ninguna parte del mundo, ¿no? Por eso decía, es algo que todavía nuestra democracia tiene que ir creciendo. O sea, hay que aceptarlos, pero hay que ver el desarrollo real de los independientes, ¿no? Hay otro nombre que justamente decía que no hay que llamarlos independientes porque justo detrás de ellos siempre hay algo. Entonces les llaman candidatos no partidizados, ¿no? Que no son candidatos con apoyo de partidista, sino es con apoyo de la sociedad civil, llámese empresarios, llámese ONG, llámese como quieras ponerle nombre y apellido, ¿no? Pero que no emanen de un partido.
parte. Pues este y otros temas seguiremos discutiendo la próxima semana. Gracias, Luis Rodríguez Munguía. Gracias. Víctor Barrera, yo soy Gracias. Alejandro Lelo de la REA. Nos vemos aquí la próxima semana.